En el video anterior explicamos el capítulo 3 de ese libro llamado La sabiduría oculta en la Santa Biblia del autor inglés Geoffrey Hodgson. En él veíamos que la Biblia tiene algunos párrafos y algunas historias que simplemente no tienen sentido, de que son absurdas y que parecen que repelentes a la inteligencia de cualquier persona que lea la Biblia, pero también vimos que se pueden explicar, que tienen un motivo para estar ahí y que no solamente están ahí porque fueron añadidas posteriormente a la escritura de la Biblia, sino que son un velo, son un símbolo, son alegorías que pueden interpretarse con las diferentes claves que se utilizan para los símbolos y las alegorías. También vimos que esas claves son muchísimas, pero las principales, que son las que da la Sociedad Teosófica en su libro La Doctrina Secreta de Elena Blavatsky, son principalmente la clave cosmológica, que explica las 7 etapas evolutivas del universo; la clave antropológica, que es la más famosa, explica las 7 etapas evolutivas del proyecto humano, según el cual el hombre evoluciona por reencarnaciones sucesivas. También está la clave de los planetas, que es la clave astrológica; la clave de la evolución del cuerpo humano, que es la clave fisiológica; la clave matemática, que es la clave de la geometría y de la numerología; la clave de los pasos evolutivos de la conciencia, que es la clave iniciática, etcétera, etcétera. Así pues, que no debe sorprendernos de que la Biblia tenga episodios que aparentemente son absurdos, sino que son velos. La Biblia está encriptada y se puede desencriptar con las claves ya mencionadas. Pero veamos lo que dice este autor, Geoffrey Hodgson, al final de su capítulo 3 del libro ya mencionado. Dice: el testimonio de las primeras autoridades. Dice: el significado secreto de las escrituras es, una vez más, claramente confesado por Clemente, cuando dice que los misterios de la fe no deben ser revelados a todos, pero dice, comillas, en la medida en que esta tradición no se difunda solo a quienes perciben la magnificencia de la palabra, es imprescindible, por lo tanto, esconder en un misterio la sabiduría hablada que enseñó el Hijo de Dios. Orígenes no es menos explícito al considerar la Biblia y sus fábulas simbólicas. Comillas, si nos atenemos a la letra, exclama, y nos viésemos obligados a comprender lo que está escrito en la ley que subyace a las costumbres de los judíos y de la gente común, entonces me sonrojaría confesar en voz alta que fue Dios quien hizo estas leyes. En ese caso, las leyes de los hombres parecen más razonables y excelentes. ¿Qué hombre sensato escribe estará de acuerdo con la afirmación de que en los días 1, 2 y 3, en los que se menciona el crepúsculo y el amanecer, no fueron sol, luna ni estrellas, y el primer día sin cielo? Y también pregunta, ¿quién sería tan estúpido como para suponer que Dios plantó árboles en el paraíso, en el Edén, como en un granero, etcétera? Creo que todo hombre debería conservar estas cosas simplemente como imágenes, como símbolos, debajo de los cuales se esconde un significado oculto. Dice, cuando además leemos las declaraciones inequívocas de Pablo de que toda la historia de Abraham y sus 2 hijos es simplemente, comillas, una alegoría, y que, comillas, Agar es el monte Sinaí, Gálatas 4, 22, 28. Entonces, es verdad, poca culpa puede atribuirse al cristiano o al gentil que se niega a aceptar la Biblia bajo cualquier otra luz que no sea la de una alegoría muy ingeniosa. Y continúa el señor Hodgson diciendo,
El rabino Simeón Ben Yochai, el compilador del Zohar, nunca concedió los puntos más importantes de su doctrina, excepto oralmente, y ante un número muy limitado de discípulos. Por lo tanto, sin la iniciación final en el Markabá, el estudio de la Cábala siempre será incompleto, y Markabá solo puede enseñarse en la oscuridad, en un lugar desierto, y después de muchas pruebas terribles. La preparación en ese momento de los candidatos para la iniciación. Así que esta doctrina oculta ha permanecido como un secreto inviolable para el mundo exterior desde la muerte de ese gran iniciado judío, y esto a pesar de la publicación del Zohar con la profunda revelación alegórica de las partes de la Kabbalah esotérica. Y dice entre comillas, en la venerable secta de los Tanaín, o mejor dicho, Tananim, los sabios eran quienes enseñaban los secretos en la práctica e iniciaban algunos discípulos en el gran misterio final. Pero la segunda sección de la Mishnah, Ahiga, dice que el contenido de la Merkabá debe ser entregado solo a los viejos sabios. La Gemara es aún más dogmática. Los secretos más importantes de los misterios no fueron revelados ni siquiera a todos los sacerdotes, solo los iniciados los conocían, y encontramos igualmente que el mismo secreto prevalece en todas las religiones antiguas. ¿Qué dice la Kabbalah misma? Sus grandes rabinos en realidad intimidan a cualquiera que acepte sus dichos palabra por palabra, y leemos en el Zohar. Ay del hombre que ve en la Torá, es decir, en la ley, solo simples narraciones y palabras comunes, porque si de hecho solo contuviera esto, podríamos incluso hoy comparar una Torá mucho más digna de admiración, porque si solo percibimos las palabras simples, la palabra muerta, no necesitamos dirigirnos solo a los legisladores de la tierra, a aquellos en quienes más a menudo reconocemos mayor grandeza. Bastaría con imitarlos, hacer una Torá según sus palabras y su ejemplo. Pero no es así. Cada palabra de la Torá, cada palabra de la Biblia, cada palabra de muchos escritos sagrados y no sagrados simbólicos contiene un significado elevado y un misterio sublime. Las exhibiciones de la Torá son las vestiduras de la misma. Ay de aquel que toma la vestidura de la Torá misma. Los ingenuos solo notan la ropa o las exhibiciones de la Torá, no saben hacer nada más, no ven lo que se esconde debajo de la ropa, y los hombres más educados no prestan atención a la ropa, sino al cuerpo que la misma cubre. Agrega el señor Hodgson un ejemplo de ilustración. Dice, la historia de la maldición de la higuera puede considerarse aquí como un ejemplo de un suceso algo improbable que cuando se interpreta como una alegoría se convierte no solo en aceptable, sino también en una fuente de iluminación. Parece un acto no cristiano maldecir la hoguera. Más aún si imaginamos que se llevó a cabo a principios de la primavera, antes de la Semana Santa. Así que sería poco probable que el árbol diera fruto en ese momento, ya que estaba fuera de temporada. Entonces la historia podría considerarse intrínsecamente contradictoria, incluso absurda. Sin embargo, se dice que en este gran absurdo hay tanto un indicio de significado como un estímulo a la búsqueda de la sabiduría oculta dentro de la supuesta narrativa de los hechos. Y de hecho, como suele ser el caso, las alegorías del mundo son menos registros de acontecimientos en el tiempo y el espacio que enunciaciones de leyes eternas y universales. Aquí, omitiendo detalles e interpretaciones, ya más adelante en este trabajo, de los muchos símbolos empleados, como la deidad, Cristo, su Hijo, los discípulos, el pueblo, el sol, la higuera, la esterilidad, el estancamiento. Se puede entender la historia
como demostración de la ley fundamental. En pocas palabras, esta ley en que si todos los seres y seres vivos, incluidas las razas, las naciones y los hombres, no comparten los frutos de su vida, se marchitarán y morirán. El que busca tener, retener y acumular solo para sí mismo los frutos de su vida, sus bienes externos y la sabiduría y su verdad y poder que revela sin dar nada a los demás, esa persona encontrará inevitablemente que su propia vida interna y externa se estanca y se marchita. Así que esta parábola, este relato de la Biblia es simbólico y nos enseña que la donación altruista es una ley fundamental necesaria para la evolución espiritual. Pues es otra parte del capítulo 3 del libro ya mencionado, la sabiduría oculta en la Sagrada Biblia.